Bueno, buenas noches. No sé si os vais dando cuenta de algunas pequeñas cosas que van ocurriendo en estos días. Por ejemplo, que el día de miércoles de ceniza, que nos dicen eres polvo, polvo os convertiréis, pues fue el día que tuvimos la charla sobre la transformación del cuerpo. Hoy también me parece que coincide un poco el hecho de que sea viernes de Cuaresma y nos toque tratar quizás la parte más dolorosa de todos los últimos tiempos. Mañana es sábado, sin embargo, vamos a tratar de la parte más hermosa. Ya estamos en la transformación. Esto no estaba previsto, o sea, ha sido casual, pero bueno. Bien, entonces, Francisco y Jacinta. Bueno, pues lo primero pedir que nos ilumine el Espíritu Santo, como todos los días, ¿verdad? El Señor nos oye aquí, como mucho más que en todos los sitios nos oye, pero aquí sin duda, ¿no? Entonces vamos a ver si también las cosas de hoy pues nos llegan al corazón de un modo u otro. Bien, recordaréis que ayer hablamos de lo terrible de la abominación de la desolación. También recordaréis que dijimos que nada tiene que ver el falso profeta con el Papa Francisco, que ninguno de los datos que da la Sagrada Escritura acerca de ese personaje que va a trabajar en conjunto con el Anticristo, pues coinciden con el falso profeta, y que sin embargo pues todos vemos hoy en día que existe un grupo de personas que además normalmente suelen ser personas pues muy espirituales o con alto nivel doctrinal, pues que están atacando bastante a este Papa, diciendo que es falso profeta. Bien, pues yo os doy los datos. Quiero decir que es a todas horas. Hace un rato, pues yo tengo aquí, pues en mi teléfono móvil, pues mis mensajes y mis cosas, ¿no? Pues unos mensajes de una persona, pues tampoco tengo mucho trato con él, pero sin embargo, pues estaba muy interesado en que yo leyera los mensajes. Dice, ya sabemos quién es el falso profeta, me dice, por fin. Y me llevaba y me mandaba, me dirigía hacia los mensajes de una vidente irlandesa, que era del no sé cuántos, de no sé qué, del 2011. Y yo intentaba decirle, mira que a veces, pues en fin, dejé hace tiempo de seguir a esa mujer y me seguía insistiendo y ya sabemos todo y tal, gracias al sistema. Total, y entonces me decía otra persona, ¿no? También quizás, bueno, como estas personas son muy públicas, pues tengo que decir el nombre, no puedo, decía Manoli, quizás la conozcáis también, otra vidente, que son mensajesdelcielo.com también, ¿no? El otro es Divine, ya no me acuerdo, Divina Misericordia o Jesús Habla o cosas de esas, Y entonces, pues esta dice, en un blog, Garabandal 2012, pues allí también tienes los mensajes de Manoli, para que mires y tal, y veas y tal. Da la casualidad de que yo conozco a Manoli personalmente hace 15 años y he hablado muchas veces con ella y sé exactamente cómo se producen sus mensajes, porque las preguntas, que van en forma de preguntas y respuestas,
Pues las preguntas de esta mujer las hace un amigo mío que es abogado y que sale de las charlas que yo tengo con él. La mayor parte, durante muchos años han sido y siguen siendo así las charlas. Pero este hombre, pues, que es el que redacta las preguntas que luego le contesta el Señor, pues empezó a derivar hace unos años con que ya venía el todo, y era precipitándose en el análisis profético. Y entonces ya no preguntaba, ¿esto será bueno o será malo? Sino, ¿verdad que esto es malo? Preguntaba así. Entonces, claro, al final, pues las respuestas, especialmente ya cuando llegó el momento de la elección de Francisco, pues eran todas malísimas para Francisco. Era el papa más, bueno, ya había salido malvado porque era el papa negro, en fin, todo. Y entonces, pues algo que empezó bien, pues se fue desviando totalmente, ¿no? Y entonces, pues le contestaba yo que es que conozco perfectamente y también conozco, pues que otros detalles más personales por los cuales dices, pues, por ejemplo, no tiene dirección espiritual. Entonces dices, caray. Entonces esta mujer tiene ahora cientos de miles de seguidores de sus mensajes en estas condiciones. Y entonces pues le decía, bueno, pero si es que ahora mismo hay videntes a favor del Papa, en contra del Papa, quiero decir que son gente de las que no dudo yo de su buena intención, pero que es que el diablo se mete por todas partes, con la mejor de las intenciones. Entonces, en el canal mío de YouTube tuve que hacer un vídeo exactamente pues, sobre el tema del falso profeta, para que fuera un poco conocido, ¿no? Y he de decir que los comentarios que hay en ese vídeo, que los podéis leer siempre, todos al mismo, son maravillosos, de mucha gente que ha cambiado su percepción. Bien, en cualquier caso, una de las cosas que quiero decir es que nuestra esperanza no es ni tal vidente, ni tal papa, ni tal nadie. Nuestra esperanza es Jesucristo. Nuestra confianza está puesta en Jesucristo. Y ni el Papa, ni los obispos, ni los teólogos son los que conducen la Iglesia, ¿verdad? Ni tampoco los videntes, ni tampoco los profetas, ni los santos, ni los estudiosos. El que dirige la Iglesia, ¿quién es? Por tanto, tenemos que estar tranquilos y seguros. Vamos a pasar por dificultades, muchas dificultades, pero el Espíritu Santo está detrás. Por tanto, no os inquietéis por frecuencias de análisis pesimistas que se inician por una interpretación anticipada de las profecías sobre el falso profeta, que se inician diciendo, pues aquí hay un error doctrinal gravísimo, que no sé qué. Bueno, o sea, herejía es habido y la Iglesia está aquí después de 2000 años. Entonces, no os dejéis llevar por gente que diga que es que la elección papal fue inválida. Aunque fuera el Papa inválido hoy en día, pues yo qué sé, el Espíritu Santo estaría por encima, ¿no? Enseguida hablan de este Papa que va a facilitar la entrada de posturas heréticas en el próximo sínodo de la familia. Ya que no lo hizo en el anterior, pues lo va a hacer en el siguiente seguro, ¿no? Son gentes que están... si no es herético ahora, es que va a ser herético mañana. No se sabe por qué, pero están lanzados al tema, ¿no? Jamás se ha escrito una encíclica menos teológica que la que ha escrito este Papa. O sea, lo han dejado ya por... y sus homilías, qué vergüenza de homilías, todos los días homilías. Y además dice, y salen en internet y las siguen y tal, pero son una vergüenza, no le gustan ninguna, ¿no? Al revés, hay mucha gente que se está quedando asombrado de la santidad de este Papa siguiendo las homilías.
o es que ha tenido unas decisiones disciplinares absolutamente inadecuadas, ¿eh? Y entonces ha destituido a no sé quién, o ha dicho a no sé cuál, y tal. En eso, normalmente han destituido a los que a ellos les gustaban, ¿eh? En fin, y otras cosas, ¿no? Y además ha roto con todas las costumbres de los papas anteriores. Ya no se pone los zapatos rojos. Señores, gravísimo. Pero claro, no saben que tiene los pies con zapatos ortopédicos, y que tiene muy mal las piernas y que no se puede arrodillar, y que hacer para él una genuflexión es una cosa muy difícil. Eso no lo dicen. O que realiza unas declaraciones muy poco acertadas, ¿no? Enseguida, claro, es que ha vuelto a meter la pata, ha vuelto a... Bueno, en fin, ¿a qué vamos a seguir, no? O sea, hay que decir que todo este análisis nada tiene que ver con el esquema de la Sagrada Escritura sobre el falso profeta, ni las señales milagrosas, ni se ve que el Papa esté unido a ningún poder político. Y, claro, cuando hay tal insistencia en atacar al Papa, yo me empiezo con la mejor de las intenciones, ¿eh? No estoy diciendo que la intención es salvaguardar la recta doctrina y que no caigamos en la herejía, ¿eh? Pero el resultado es lo que se está atacando a donde ilumina el Espíritu Santo. Y por tanto, muy probablemente se está cayendo en el pecado contra el Espíritu Santo, que no se perdona ni en este mundo ni en el otro. El tema es mucho más grave, ¿eh? Este amigo mío que hace las preguntas para esta vidente, cuando habla del Papa, habla de Pancho. Ya hemos llegado a unos niveles que dices, oye, quieto, quieto, ¿dónde vas? Pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni aquí ni en la otra vida. Bueno, entonces yo lo que os sugiero es que lo que él dice, rezar por el Papa, ¿no? Y os sugiero que como todos tenemos nuestros teléfonos móviles, o la mayor parte, pues incluyáis una aplicación que la encontraréis fácilmente, en las Apple Store para que os recuerde rezar por el Papa. Da la casualidad que en el momento en que me aterrizaba el avión en Perú, yo tengo esta aplicación, me suena a las 12, yo no sé si es que es por defecto o lo que sea, 12:04 suena. Y entonces era tocar el avión, las ruedas de la pista del aeropuerto, y me sonó el móvil, cosa que yo digo, si lo tengo en modo avión, ¿cómo era? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces fui a ver y dice, rezar por el Papa. Dije, uy, el Papa y Perú deben tener algo que ver, ¿eh? Pero bueno, os aconsejo eso, ¿no? Que no dejéis de rezar mucho por el Papa, que sin duda pues es un Papa clave en la historia, no es cualquier Papa, porque han llegado los tiempos, le ha tocado vivir las circunstancias, ¿no? Entonces, yo veo que las posibilidades de que todos estos catastrofistas están hablando siempre de un cisma, va a haber un cisma enseguida, tal, la Iglesia mañana, pues son posibilidades bastante potenciales, ¿eh? O sea que no, enseguida todos dicen, no, es que en el próximo sínodo salimos el cisma definitivo, los dos papas, ya era hora. Parece como que están deseando que se cumpla la profecía, pero lo desean tanto que lo hacen mal, se adelantan. Y además, yo digo, hay quien adelanta por la izquierda y quien adelanta por la derecha. Estos son de los que adelantan por la derecha, normalmente, ¿eh? Y con consecuencia, al Papa le pegan por la izquierda y por la derecha. Entonces, todos son temores, ¿eh? Y como los temores no se han cumplido en el 2014, pues nada, se tienen que cumplir en el 2015. Veréis cómo el próximo... Y yo digo, supongamos en el peor de los casos que efectivamente, pues,
hay unas conclusiones sinodales pues, que rozan la herejía o que lo son. Sabéis que las conclusiones sinodales no se elevan a doctrina de la Iglesia hasta que el Papa no las refrenda. Y nunca ha habido conclusiones sinodales que el Papa haya refrendado antes de un año. Por tanto, pongámonos en el peor de los escenarios. Tenemos sínodo en octubre. Pues hasta octubre del 16, pues esas conclusiones no se harían, vamos a decir, doctrina de la Iglesia, ¿no? Pero es que en octubre del 16 el Papa ya no está en Roma. El Papa ha huido, según todos estos calendarios, Ya habrá venido la invasión de Gog y Magog que le echa de Roma. Es decir, la providencia en el peor de los casos va a actuar. En el peor de los casos, suponiendo que eso se diera, no conocen ni el más mínimo de los análisis proféticos profundos. Aquí veis una vez más la importancia de juntar Sagrada Escritura, apariciones marianas, astronomía sagrada. Y al final haber consolidado una hipótesis sobre un calendario bastante serio, ¿no? No estamos diciendo aquí como a lo mejor hemos dicho en otros momentos, es que yo creo, porque coincide con el aniversario de no sé qué, que el aviso será en no sé cuánto. No, esta vez no es así. Esta vez la iluminación del Espíritu Santo para que empezáramos a tener un calendario es muy superior, muy diferente, mucho más potente. Entonces, como digo, probablemente no habría ni siquiera tiempo para publicar las conclusiones de ese sínodo, porque llegaría el momento de la huida del Papa de Roma, de la invasión, etc. Y además, si seguimos la idea de los patrones proféticos, es que en la pasión de nuestro Señor no hubo un cisma entre los apóstoles. Lo que hubo fue una traición, ¿verdad? Entonces, es que no me cuadraría aquí que los apóstoles se vayan, o sea, distinto de como ocurrió en la pasión. Lo que sí que va a haber es una traición. Y entonces, por esa traición, morirá. Morirá el Papa Francisco, morirá como murió Jesús, y después el que venga. Eso sí que ahí se verá la traición a fondo. Bien, entonces digo, eso es las posibilidades de que haya un cisma muy pronto, durante la vida de Francisco, pero las posibilidades de que haya un cisma después del Papa Francisco. Bueno, pues entonces hemos hablado ya de muy probablemente la elección, después de haber muerto este Papa por tiros y flechas, pues la elección, aunque sea válida, será ilícita. Entonces ya estamos en otras circunstancias. San Francisco de Asís decía, en el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Bueno, lo decía San Francisco, elegido no canónicamente, vuelvo a decir, ilícitamente. Eso no implica que no sea válidamente. Entonces, es probable que ese elegido, pues válidamente, haga la abominación de la desolación, que ya hablamos ayer bastante. Entonces, en ese momento, él pierde su validez como papa, pero la decisión ahí quedó. Él se convierte en falso profeta, que no está en la lista de los papas. No entra en la lista de la profecía de San Malaquías. Y a continuación, en realidad, lo que estamos es en un tiempo de sede vacante que han anunciado muchos santos de 18 meses. Creo que también os lo decía ayer, ¿verdad? Que coincide con lo que este patrón profético, que va calculando con la pasión de la Iglesia, de acuerdo con la pasión del Señor, son las 36 horas que estuvo nuestro Señor en el sepulcro. Y entonces, pues vendrá después, lo dijo Santa Hildegarda, Santa Brígida de Suecia, el Beato Bernardino de Bustia, y eso coincide con el tiempo que estuvo nuestro Señor en el sepulcro.
Y entonces sí que vendrá la elección del último papa, que es Petrus Romanus. Y Petrus Romanus, lógicamente, estará visiblemente contra ese falso profeta. Más o menos oculto, no sé quién tendrá más poder, no sé cómo será la circunstancia, y entonces aquí sí que se da la situación de dos papas, uno enfrentado a otro. Y de hecho esa elección, dicen en las apariciones del Escorial del día 18 de diciembre de 1981, será con ayuda celestial extraordinaria de San Pedro y San Pablo, que intervendrán para elegir ese nuevo papa. Pero estamos ya entonces hablando, 18 meses, si no me equivoco, primeros del 19, enero del 19. ¿Vale? Y efectivamente ahí está el cisma, ese que nos decían que se va a producir mañana en el sínodo de la familia. Y lo que es muy posible es que Petrus Romanus sea de raza negra. Y entonces ya se cerraría todo el paquete este de que como es el Papa negro, como es el Papa negro, bueno. Bien, por tanto, bueno, y por último, no confundamos la elección de Petrus Romanus, esa de enero del 19, con la venida del Señor. De la venida del Señor y de todo eso, pues ya hablaremos mañana. Ese sería, pues, un poco como para estar el final del tiempo del anticristo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya dijimos ayer sobre la abominación, solo por recordar que sería un decreto válido, aunque ilícito, de suprimir no solo la misa, sino todos los sacramentos. Y eso dice, es lo que va a quitar a Dios de la tierra. Dios está en la tierra desde siempre. Dice, a todas horas se produce ese sacrificio perpetuo, ¿no?, que dice Malaquías. Bueno, pues eso, pero no solo el sacrificio y la oblación, sino a los sacerdotes, al sacramento de la confesión, todo. Y entonces, como es decreto que es válido, entonces se produce lo de que será atado en los cielos. Y entonces, pues eso solo lo puede hacer un papa válido, que en ese momento deja de ser papa, y ya esto solo lo arregla Jesucristo volviendo. Os decía. Bueno, sí, son los malos momentos. Y aquí además el falso profeta va a dedicarse a decir que debemos adoración a un señor que va a aparecer como líder político. ¿Veis el escenario? Y ese señor es el anticristo. Bueno, es decir, estamos sin Eucaristía. Pero la Virgen dice, si están sin mi hijo, yo me voy para abajo. Y lo dice aquí en el Apocalipsis, no lo digo yo. La mujer huyó al desierto, en donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí la alimentasen durante 1260 días, en los 3 tiempos y medio. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, es decir, después del milagro. Y dice, pero se dieron a la mujer 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en su auxilio. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitando las fauces del dragón. ¿Veis que todo eso se produce en la tierra? Como os decía ayer, no sé cuál es el código postal, pero estoy seguro que la Virgen estará. Y seguro que también muy accesible a esos 144.000 sellados, que estarán impartiendo esperanza donde todo el mundo verá desesperanza.
Es lógico, ella no va a dejarnos solos en la batalla, lo dice siempre, ¿eh? Y si no hay más remedio que ya no haya Eucaristía, pues ahí está ella, ¿no? Para defender a sus hijos, ¿eh? Y no lo digo yo, lo dice el Apocalipsis, pero es que nadie ha montado el escenario mental, y a mí me parece que este escenario mental es muy lógico y muy posible. No digo que otro salga con otra idea a lo mejor más lógica, pero de momento esto es lo que a mí me engancha más. ¿Cuándo decíamos de la dominación de la desolación? Bueno, pues decimos, según la Sagrada Escritura, en la última semana de esas 70 semanas de años de la profecía, Él concertará con muchos una firme alianza una semana, y en media semana, a la mitad de la semana, dicen otras traducciones, hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del templo estará la abominación de la desolación. Ya os dije que a continuación de esto, pues se inventarán su propia misa. La imagen de la bestia a la que le da la potestad de hablar. Y el que no la adorare será inmediatamente eliminado. Tremendo. Hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Esto es Daniel 9:27, todo. Según la astronomía sagrada, esa última semana tiene sus plazos, y en la mitad de la semana es el 9 del mes Ab, que casualmente coincide con una situación astronómica que es la representación del protoevangelio. Voy a enseñarosla, porque creo que... primero, el 9 de Ab, tengo que deciros que el 9 de Ab resulta que es cuando se destruyó el primer templo por Nabucodonosor, en el año 586 a.C., y cuando se destruyó el mismo día del mismo calendario lunar, una cosa dificilísima, se destruyó el templo de Zorobabel, Josué y Herodes en el año 70 por los romanos. ¡Qué sorpresa! Que ahora nos salga que la mitad de la semana es 9 de Ab. Pero no solo nos sale por el calendario hebreo o lunar o como queráis, nos sale ese mismo día del calendario hebreo, el 9 de Ab, separado por 656 años. Pero es que resulta que el 31 de julio del 2017 es 9 de Ab, y es cuando faltan todavía 3 años y medio lunares. Y ese día, la situación celeste, Saturno, que simbólicamente en el cielo es Satán, vais a ver dónde está. Está en el talón de una constelación que se llama Ofiuco. Y esa constelación, ahora veremos, vamos a verlo, ahí tenéis el talón, esa constelación, Ofiuco, aquí no tengo toda la imagen entera, pero es un hombre sabio que está peleando con la serpiente. Y entonces, con su pie izquierdo, está pisando al escorpión. Y el escorpión, la constelación de Escorpión, se está girando para pillarle, para morderle. ¿En dónde? En el talón. Que es exactamente lo que dice el Génesis. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras tú acechas su calcañar. Ese Ofiuco es una representación del Señor, que está peleando con la serpiente, que está pisando al escorpión, y el escorpión se revuelve para pisarle. Qué casualidad, entonces, que en ese día las estrellas no se mueven, lo que se mueven son los planetas. El planeta Saturno, en un movimiento retrógrado, esto se puede ver mucho mejor incluso pues con animación, ese día va y entra exactamente en lo que sería el talón, toca la línea de 2 estrellas que forman
que forman eso, y el talón de ese ofiuco, y toca ahí ese día 31 de julio. Es decir, es como si aquello que profetizó el Génesis, te morderá el talón, se cumple el día de la abominación de la desolación, el día que se suprimen los sacramentos y se dice adiós, fuera de aquí. Pero eso no será la historia definitiva, ya sabemos. Pero ese día sí que ocurre y astronómicamente se da esta circunstancia. Ya claro, que eran pocas las coincidencias que había como para encontrarse esta también, ¿no? Veis que todo está también puesto en las estrellas. La abominación entonces es figura del protoevangelio. Bien, entonces podríamos llegar a una especie a un primer calendario de las cosas que pueden suceder en el 2016, 17, 18, 19, como algo más detallado que lo que os enseñé el primer día. Entonces tendríamos en el 16, como hacia octubre quizás, pues la huida del Papa de Roma, el aviso hacia el 13 de noviembre, el milagro 5 meses después, y un poquito después, en junio, el cumplimiento del tercer secreto de Fátima. A continuación, tendríamos en julio a primeros la elección no canónica del falso profeta, y a final de julio, el día 31 de julio, la abominación de la desolación. El anticristo, entonces, a partir de ese momento, entra en su etapa de eclosión. Y entonces, ahí empieza el tiempo de sede vacante, que llega hasta la elección de Petrus Romanos en enero del 19, y el cisma, entonces sería cuando realmente se podría dar. Con lo cual aquí tenéis un cronograma de todas estas ideas. Meditadlo, meditadlo. En conclusión, no hay que precipitarse ni simplificar los análisis. El Espíritu Santo es quien guía. Y nos ha dicho por qué caminos tortuosos van a ir las cosas. Pero ánimo, por encima de las personas, por encima de sus errores, por encima de todos esos miedos. Por tanto, hay que ser optimistas. De todo esto va a salir algo mejor. Mañana lo veremos, vamos a disfrutar mañana, cuando hablemos de la nueva época. Y entonces no tratemos de actuar como Pedro, que os decía, tratando de evitar el plan divino. Esto es necesario. La purificación de la Iglesia es necesaria como la cruz fue necesaria para la redención. ¿Veis hasta qué punto las profecías son luz que luce en el lugar oscuro? Cuando uno ve así las cosas, aunque las cosas estén muy mal, tiene uno una esperanza, una tranquilidad, una paz, que solo así se pueden tener, gracias a las profecías. Claro, viéndolo todo de antemano, bueno, pues si tengo que sufrir, sé cuánto tengo que sufrir, cuándo, hasta dónde, etcétera. Todo eso pues me va a ayudar pues a tomar mis precauciones espirituales, materiales, lo que sea. Y en resumidas cuentas, en este momento, orar por el Papa. Si orar por cualquier Papa ha sido importante, orar por este Papa es mucho más importante. Y su misión es clave. Bueno, vamos entonces a entrar sin break, y tenemos una hora para hablar del malo, del malísimo. Dice, ¿y el Papa sabe esto o no lo sabe? Yo creo que sabe partes. Creo que no lo sabe realmente el marco. Todavía.
Yo estoy seguro que en su momento lo sabrá todo, ¿eh? Pero hoy por hoy yo no he visto que ni él hable. En este sentido, sí sabe el tiempo de vida que tiene. Intuye que puede terminar mal y dice que no le hagan daño. Pero yo no intuyo más comentarios que haya más. De hecho, pues pienso que algún día tendrá que conocerlo. Y creo que deberíamos también orar por eso. Bien, veamos entonces a la bestia del mar. A la otra bestia, ya hemos visto la bestia de la tierra, pues ahora vamos a ver la bestia del mar. Era el estilo de combatir a Dios por la fuerza, que aparecía en la historia mediante gobiernos ateos, y en un momento se le hiere una de sus cabezas. Una cabeza significativa. Quizás Rusia. Aquel comunismo venía luchando contra Dios por la fuerza, y en un momento determinado se cae el telón de acero y parece que va de otra cosa. Pero el comunismo parece que últimamente como que se ha curado esa cabeza. Y otra vez está por todas partes, ¿eh? Y entonces ahora va a venir el momento en donde todo el mundo va a seguir asombrado a la bestia. De hecho ya parece que la siguen asombrado en Grecia. Y vienen otros. En Venezuela ya lo seguían, y en Cuba, y en el otro. Vamos siguiendo. Cada vez van siendo más los que siguen asombrados a la bestia. Y nosotros tenemos unas encuestas que dice que ya hay mucha gente asombrada con esto, como sabréis, ¿no? Y entonces, pues ¿qué hizo que le curaran esa herida? El ungüento que dice la Sagrada Escritura que hizo. La curación es una alianza estratégica con los que niegan que Jesús es el Cristo. Alianza con los que niegan que Jesús es el Cristo. ¿Quiénes son los que niegan más que Jesús es el Cristo? Los musulmanes, efectivamente. Cada día se va viendo más que los dos juegan a lo mismo, a destruir todo el cristianismo, por todas partes. Bueno, pues ese movimiento que es la bestia llega a un momento en donde se encarna, tiene un líder. Ese líder es el anticristo. El anticristo es un personaje esperado en este momento por judíos, por islámicos y por cristianos. ¿Se sabe quién es? Pues, a ver, no, pero se sabrá muy pronto. Luego podemos dar alguna pistica. Entonces, vamos a ver primero el perfil humano y psicológico que dice la Sagrada Escritura a través de los nombres que le asigna la Biblia a ese personaje. Vamos a ver cómo se desarrolla su actividad en una primera fase de preparación, en una segunda fase de desarrollo. Primero, ascenso, afianzamiento, eclosión y caída. Vamos a ver cuál es su poderío mental, o su poderío en el sentido de engañar. Vamos a ver en qué consiste ese poder, que va a ser de algún modo sorprendente, porque este mundo se está gobernando últimamente a base de shocks traumáticos, como el del 11S, como el de los atentados y tal. Todos los días tenemos un shock ya. Ahora no sé si estáis viendo de lo poco que yo estoy conectado a internet, cómo se está difundiendo en estos días el asesinato de los 21 coptos. Es un shock. Un shock. Estamos todos cada día a ver cuál es el que nos viene. Vamos a ver cuál es su sistema político, religioso, económico, y vamos a ver cuándo. El cuándo ya lo sabemos casi, a estas alturas, vamos. El que no sepa todavía el cuándo. Sí.
Este es como el planteamiento de lo que nos queda por ver en esta hora. Vamos a ver, lo tenemos que terminar hoy, porque hoy es viernes de Cuaresma. Ya mañana sábado, otra cosa. Otra cosa. Dejemos de sufrir. De todos modos, buena parte de esta charla la tenéis en el vídeo, creo que es 7, de la astronomía sagrada, de YouTube, que supera varios miles de visitas ya. Es eso. Bueno, pues ¿cuál es su perfil humano? Pues vamos a verlo a través de los nombres que le da la Sagrada Escritura. Anticristo, el primer nombre que le da la Sagrada Escritura, que podría decirse es en lugar de Cristo. Él se quiere poner en lugar de Cristo. Adversario. ¿Adversario de quién? Contra Cristo. Voy poniendo al lado además las referencias donde podéis verlo en la Sagrada Escritura, la cita. También le llama imagen de la bestia del mar. Ayer cuando os enseñé la Trinidad del cielo, la Trinidad del infierno, la bestia del mar era el equivalente a Dios Hijo. Claro, la imagen, la encarnación de esa bestia, pues es el equivalente, pues, analogía de la imagen de Dios Hijo, que es Jesucristo. Se le dice que es linaje de la serpiente, hijo del diablo, por contraposición al hijo del hombre. Esto ya sí que luego nos va a dar una pista de cuál es su engaño. Es decir, él no es hijo del hombre. A ver, si lo repito o lo entendéis un poco mejor. No es hijo de hombre, sino que entonces, ¿de quién será hijo? Como ahí dice, ¿vale? Es que no solo es simbólico, es literal. Y eso se sabe que en los aquelarres, etcétera, tal, pues hay situaciones demoníacas de inseminación de mujeres. Por tanto, de una situación de esas, está diciendo la Sagrada Escritura que ha surgido. Es hijo del padre de la mentira. Es decir, cuando dice la mentira, esto lo dice el Señor, cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es decir, basta que diga una cosa para decir lo contrario. Si me dices que por ahí, por allá, al revés. Todo. Padre de la mentira. Bueno, como pasa con el demonio. Hemos visto estos días el ejemplo de la contraposición entre astronomía sagrada y astrología. Cómo usar las mismas palabras, las mismas constelaciones para decir lo contrario. Es un artista, Como decía el otro, dice, había una persona que nunca hablaba mal de nadie. Y entonces le dice, espérate que voy a verás cómo conseguimos que hable mal de alguien. ¿Qué opina usted del diablo? Dice, ¿qué opina usted del diablo? Dice, muy trabajador. Pues el hijo de la perdición, y el impío, el hombre de pecado, el hombre sin ley, el mentiroso, por contraposición. Hay como 30 nombres en la Sagrada Escritura que se le aplican a este señor. Para que veáis que en la Sagrada Escritura se habla mucho de estas cosas. Cristo es la verdad, pues Él es la mentira. Hábil en engaños. Es que le va centrando mucho, Sí. Es que hay que verlo así, hay que reírse también de él, ¿no? ¿Sí o no? Le vamos a poner... Tenemos que tener algún logo suyo. Pues ya sabéis cuál es su logo. Bien.
Y ahora vienen nombres que le da la escritura a sus trabajos, a su tarea, a su misión. El jefe de dos cosas. Uno, de Israel. Va a ascender hasta el jefe de Israel. Y yo me pregunto, me habéis dicho hasta ahora, hace un momento, ¿y hay alguna pista? Pues evidentemente va a salir de Israel. El Señor dijo, otro vendrá en su propio nombre y a él le seguiréis. Le seguiréis hasta que os engañéis, os daréis cuenta del engaño y entonces os convertiréis. Y os daréis cuenta que el Mesías no era ese, sino que el Mesías era el otro, el que vino. Esa es la conversión de los judíos. Cuando se den cuenta de este engaño. ¿Vale? Si es que todo encaja, de modo sorprendente. Entonces, jefe de Israel, profanador y impío. Entonces, habría que seguir la política de Israel, si queréis saber esto, porque sabemos que va a ser un hombre que lleve la política. Yo no sé si sabéis, pero creo que es el próximo 17 de marzo, hay elecciones. Pues entrar en internet, empezar a enteraros quiénes son los que tal, y cuando lleguen los resultados, pues a lo mejor hemos dado con lo que buscábamos. No sé qué pasará el 17 de marzo, pero es que las cosas van cuadrando todas asombrosamente. Menos de un mes para tener la respuesta. Desolador. Y también se le llama rey de Babilonia, tirano. ¿De quién? De la Babilonia, pueblo. Ahora hablaremos de la Babilonia. Dominador con ira de las naciones. Va a aparecer un manso cordero y un tipo agradabilísimo y un no sé qué. Y entonces, sin embargo, sabemos que por dentro está lleno de ira contra las naciones. Bastón de déspotas, opresores o impíos, o sea, destructor de los gentiles. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Hombre malo y violento. Enemigo cruel. No esperéis misericordia en ninguna de sus acciones. O sea, la Sagrada Escritura da un perfil completísimo. Desde Pinocho hasta el que va a ganar las elecciones. Si es que la Sagrada Escritura hay que leerla, con gracia, también tiene su gracia. Ahora, lo que no pueden esperar es que lo diga con el lenguaje de hoy. Pero a poco que uno traduce, va encontrando. Bien. Vamos entonces, ha dicho que es rey de Babilonia. Pues vamos a ver lo que se entiende por Babilonia en la Sagrada Escritura. Vamos a ir viendo. Hay 3 Babilonias. Uno, la Babilonia ciudad. Hoy. Hay 3 Babilonias hoy. Uno, la Babilonia ciudad, que es imagen de la Babilonia antigua. La Babilonia antigua, ahora veremos un poco de ella, dice también el Apocalipsis que es resplandeciente de oro, piedras preciosas, perlas, vestida de lino y púrpura, llena de música de citaristas y cantores. Yo diría, cada vez que aparecen las cítaras, en los tiempos modernos habría que hablar de las guitarras. Entonces es un sitio donde sale la música, donde salen los premios Grammy, donde sale... Esa es está todo perfectamente dicho. Además hay una Babilonia nación. Nación, ¿qué se entiende por nación? Nación se entiende una comunidad de personas ligadas por nacimiento a un territorio. Perú, España, que queráis. ¿Y qué tiene esta nación? Dice, es hija de Babilonia, que mora junto a muchas aguas, nación rodeada de océanos, rica en tesoros, esta ya no es España,
con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves del mar. Unos puertos que se comercia con esos puertos por el mundo entero. Vamos, que esa ciudad está rodeada a su vez también de... La ciudad de arriba también tiene puerto, ¿eh? Vaya que sí tiene puerto, está rodeada de puerto. Bueno, y luego está la Babilonia pueblo. Ojo que va a ser rey de las 3 Babilonias, ¿eh? De un modo o de otro. ¿Qué es un pueblo? Pueblo es una congregación de gente en conexión con el origen de los hijos de Noé, como primitivos pobladores de la tierra. Sabéis que después del diluvio, Noé, sus hijos, Sem, Cam, Jafet, pues cada uno fueron hacia un continente, cada uno es... Bueno, pues, pueblos, pues es que en realidad solo hay 3 pueblos, que al final, pues pueblos, rey de los Babilonia pueblo, pues es de todo, ¿eh? Comienzan esos pueblos en una ciudad que tiene la soberanía sobre todos los reyes de la tierra y que van todos los meses de septiembre a reunirse para rendir cuentas. En la reunión anual de los jefes de Estado, de allí, de la ONU. Claro, si es que lo está diciendo ahí. La Babilonia pueblo está muy representada ¿en dónde? En la ONU, hoy en día. Ahí. Sí, pero ahora que lo dices, pues sí, ¿eh? Anda, pero lo habéis leído 1000 veces y decís, esto no lo entiende nadie. Ay, señor. ¿Vale? Pues estos son gráficos que se hacen de la Babilonia de los caldeos, llena de torres, de zigurats, de ríos, maravillosa, tal. Esta es la Babilonia de los caldeos. ¿Qué veis? Esas puertas maravillosas de donde entraban, por donde entraban las gentes, tal, canales. Estos son gráficos de la antigua Babilonia, que quedó desaparecido, pero que se conoce ahí muy bien, ¿no? Pues en vez de esas torres figurats, la nueva Babilonia tiene otras torres. Es imagen de la Babilonia antigua. Y fijaros esa puerta, ¿os suena a otra que hemos visto antes? Asombroso, el puente de Brooklyn, etc. Llena de torres. Esto es imagen de la Babilonia antigua. Si es que no hay más que ver una foto. ¿Vale? Y ahora, la Babilonia nación, que mora junto a muchas aguas. Ahí veis cuántas aguas le rodean a la Babilonia nación. Y a la Babilonia ciudad. Y desde los tiempos más viejos, cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían naves en el mar. Que ha habido comercio durante muchos siglos con el mar, a través del mar, con esa Babilonia. ¿Veis? Bien, y ahora viene la Babilonia pueblo. Está todo en el mismo sitio, Y ahí se reúnen y ahí dan su... Y ahí van todos a rendir cuentas. Comienza en una ciudad que tiene la soberanía sobre todos los reyes de la tierra. Bueno, pues este señor va a ser rey de Babilonia. Vamos a ver entonces las etapas de su aparición, cómo lo va describiendo la Sagrada Escritura. Primero, pues va a haber una época en donde vemos que se ha ido disolviendo pues, los valores, etc., y prometiendo una nueva era. ¡Qué casualidad! Siempre igual, siempre haciendo la mona de Dios. Y entonces todos iguales, pero de otro modo. Y el momento de la globalización y el momento, como decíamos el otro día, de toquetear con la vida, todos los temas de la reproducción, todos puestos
Es una época previa a su llegada de apostasía creciente, lo dice San Pablo. Y va habiendo cada vez más una expectación de su llegada. Si veis el vídeo pues veréis que he sacado una serie de discursos en la ONU de los presidentes iraníes que son arrebatadores. O sea, la esperanza que tienen en este momento los musulmanes de la llegada del Mahdi es impresionante. Que llegue la nueva primavera y Jesucristo en boca de el Ahmadinejad o el nuevo presidente de Estados Unidos, porque están en el Corán. Hay una expectación. Ruán, tal. Hay ya estados que son, en este momento, democracias religiosas. Irán, por ejemplo, etcétera, todo. Y a veces son menos democracias, pero son estados religiosos. Y curiosamente en el 2014 ha surgido uno que nos tiene a todos muy sorprendidos. El Estado Islámico. El de las fotos, que se está difundiendo por el mundo entero. ¿Sí? Bien, hemos instaurado un sistema de gobierno mundial y curiosamente ahí nunca se habían puesto de acuerdo los unos con los otros y sin embargo ahora se ponen de acuerdo en todo enseguida. Una de las... dice Daniel que ese cuarto reino, ese momento, dices, es ser un reino que no se ha formado como los anteriores. Es decir, no se ha formado por su situación geográfica, como los anteriores. O sea, el país, habíamos dicho que la nación tenía que ver con nacimiento en un territorio. La ONU es el único reino, el único poder que no es así. Y dice, su poder, dice Daniel, es de otros. Efectivamente, la ONU exactamente encaja con eso. Que el poder no lo tiene ella, lo tienen los que la forman. El poder viene de otros. Fijaros, esta fue la primera decisión unánime en la historia. La de Siria. Hace nada. El año 2013. Sobre Siria. España recientemente tiene uno de los puestos de aquí, del Consejo de Seguridad. Ahora ya se ha sabido que exigieron que se quitara el proyecto de la ley del aborto para poder tener el puesto ahí, por 2 años. En España. Esto ha sido en octubre pasado. Había un proyecto de ley del aborto, bueno, que ya pues no era total, pero era bastante, pues para España quería estar sentada ahí durante 2 años. El precio era quitar la ley del aborto. El proyecto de ley del aborto, y lo quitaron de la noche a la mañana. Bien, entonces va a llegar, ese señor llega, dice Daniel que llega ¿con qué? Con un pacto entre muchos. El objetivo del pacto es para hacer la guerra al Cordero. Lo dice el Apocalipsis así de sencillo, para hacer la guerra al Cordero. Por tanto, va a llegar, pero no es como los protestantes siempre están diciendo, es que va a ser el que haga el pacto árabe-israelí en Israel. No, el objetivo no es... y si hay un pacto de paz árabe-israelí, será secundario frente al verdadero objetivo del pacto, que es hacerle la guerra al Cordero. En los firmantes de ese pacto, dice el Apocalipsis y dice Daniel, que son 10 reyes, y yo creo que no tiene por qué ser 10 reyes políticos. Es una mezcla entre grandes países y poderes mediáticos, poderes económicos,
Y el último de los poderes que vendrá va a ser el del falso profeta, el religioso. El último de los poderes que va a venir va a ser el del falso profeta, el religioso, que no estaba en el pacto inicial, pero luego se apuntará. Por tanto, yo creo que aquí tampoco hay que estar esperando 10 naciones que se reúnen un día y dicen, tú eres mi jefe. No, no. Los pactos de entre malos son ocultísimos, ¿eh? No suelen salir en la prensa, ¿eh? Y, por tanto, yo no creo que haya sido un pacto público. Estoy diciendo haya sido, porque ahora veremos que ya se dio la fecha, según la astronomía sagrada. Y luego veremos si es posible o no. Pequeño cuerno que crece. No hay que esperar que el primer día sea el rey del mundo. Va creciendo su poder, ¿vale? Y ese pacto es lo que dice Daniel, que es la señal de el comienzo de la última semana de años. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces vamos a ir viendo, la llegada es por un pacto entre muchos. Ahora va a ir ascendiendo. Y asciende pues como un gran orador, va a tener que plantear su engaño, va a hacer milagros y su engaño va a tener que ver, como ahora veremos, por la aparición de nuevo de los gigantes, de los gigantes que estaban en el Génesis. El último gigante es Goliat, David y Goliat, ¿os acordáis? Pues va a hacer aparecer a esos señores. Va a traer a los sacerdotes, va a aparecer el Salvador del mundo, etc. Después va a venir una etapa de afianzamiento. Es decir, algunos de los que hicieron aquel pacto van a decir, este lo está haciendo mal, ¿eh? Este nos está fastidiando. Y entonces lo que dice Daniel, que esos 3 cuernos que se le revelaron, se los cargó. Es decir, ya iba creciendo suficientemente para tener poder. El día que firmaron el pacto, pues era todavía casi nadie, pero ya fue creciendo. Y cuando los otros levantaron la cabeza para decir, oye, que así no se hace, dijeron, que no se hace así, toma, estacazo. Todo lo dice Daniel, dice el Apocalipsis. Entonces llegará su eclosión. Y como dice, su sede la pondrá en Jerusalén. Por eso pienso también que ese falso profeta empezará en Jerusalén. Porque no se puede utilizar Roma, porque ha sido inundada. Entonces, muy probable que veamos que ese papa diga, pues yo a Jerusalén. En su etapa de eclosión, pues llegará el falso profeta, se dará la abominación de la desolación, y cuando se dé la abominación, entonces dice, aquí estoy yo. Ahí será el momento de su presentación fuerte al mundo. Ya se ha removido todo obstáculo, se ha logrado, y él va entonces a implantar con toda su crueldad y toda su fuerza su sistema, que es económico, social, doctrinal, moral e incluso un calendario. Va a poner, ¿os acordáis que la Revolución Francesa cambió la semana y puso lo de los 10 días? Pues dice el profeta Daniel que cambiará el calendario y las leyes. Pues seguramente se vuelve a apuntar a los 10 días de la Revolución Francesa. Y empieza a dar otros nombres a los días de la semana. Y en su eclosión pues va a hacer la persecución sangrienta de todo lo que no se le someta. Pero llegará su día en donde tenga la caída, y la caída será brusca. Dice San Pablo, cuando digan paz y seguridad, cuando ya se crean que lo tienen todo, como siempre. El demonio llega un día en donde dice, ya te he vencido, ya has muerto en la cruz, ya has sido un pasto de tal. Y ese día no se da cuenta que es el día
que él ha perdido. Sin que mano alguna intervenga. Lo va a hacer Dios directamente. Bien, pues será un Señor que esté hablando de paz y seguridad. El pacto entre muchos no es un día en donde Él se presente, no es un día que para el mundo será un día normal. Cuando Él se presente al mundo, pues se va a presentar con un elemento engañoso muy fuerte entre las manos, sorpresivo, que todo el mundo, lo que decíamos ayer, los japoneses, lo mismo que los hindúes, lo mismo que los españoles y que los peruanos. Va a tener un poder engañoso, vamos a ver el que va a tener. Generará desconcierto, lo mismo que el 11S, todo el mundo se quedó, ¡ay, shock! ¿Qué ha pasado? Será un prodigio inesperado con pruebas materiales incontestables. Claro, yo os decía el otro día, haceros un modelo de qué puede ser el engaño. Bueno, pues por supuesto no será un tema aparentemente, pues eso, un sincretismo. Dice, este ha conseguido la fusión perfecta entre el catolicismo y el islamismo, y entonces le seguimos. No. No, tampoco será que nos enseñará su espiritualidad cósmica, tampoco será ninguna cosa de esa, porque siempre habrá los materialistas que digan, a mí ni cósmico ni nada, yo sigo materialista, y tampoco serán herejías anteriores, no negará ninguna verdad anterior, no se entretendrá en tonterías, él va a lo que va. Por ello, la única forma que a mí se me ocurre es que él se confronte el poder creador de Dios. Cuando se demuestra que Él es creador, y Él va a querer demostrar que es creador de los hombres, entonces sí, entonces puede exigir la adoración. Por eso dice el profeta Daniel, dice, hasta el profeta Daniel se sintió atraído por el ruido de las grandes cosas que decía. Es asombroso lo que será eso. Y por su habilidad no caerá en el descrédito, sino que triunfará el engaño. Qué fuerte, ¿cómo lo va a presentar? Qué bien montado estará el sistema. Bueno, entonces, en el libro de Isaías da la solución. Dice, lo profundo del infierno se estremeció y te salió al encuentro en tu venida, resucitando para ti a los gigantes. Ese es el engaño. Resucitando para ti a los gigantes. Nuestro Señor nos advirtió que habría épocas semejantes al fin de los tiempos. Había habido épocas semejantes, de las que nos teníamos que servir como patrón para entender la actuación de este Señor, de ese momento. Y entonces puso dos ejemplos, los días de Lot y los días de Noé. Aquellos días eran como los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Lot? ¿Qué pasó en cada periodo? Pues Lot vivía en Sodoma, y Sodoma hoy sabemos muy bien que era el pecado de la sodomía. Y ya se ve que en nuestros tiempos funciona eso que para qué. Pero eso, ellos hacen alarde, se ve enseguida. Es notorio, no, sí. Entonces, ahora la pregunta es, sí, pero ¿y qué pasó en los tiempos de Noé? Ahí no está tan claro cuál fue el pecado por el cual Dios se arrepintió de haber creado al hombre. El pecado era más oculto en tiempos de Noé, ¿vale? Algo más oculto, pero también perverso, porque Dios redujo el tiempo de vida del hombre a la séptima parte de la que la tenía. Y segundo, se arrepintió de haber creado al hombre y exterminó a todos menos a un resto de 8 personas. Ahora va a quedar un tercio. Es que entonces quedaron 8. Es que pasó algo muy grave. Tenemos que saber lo que pasó. Porque está pasando.
Puede decir, está pasando, pero está oculto, está oculto. Pues viene la historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esto dice el Génesis 1:2, lo pongo traducido abajo. Cuando empezaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y procrear hijas, viendo los hijos de Dios a las hijas de ellos, que eran hermosas, de todas aquellas que elegían las tomaron para sí como esposas. Vamos a ver ahora quiénes eran los hijos de Dios. Las hijas de los hombres, está claro. Pero ¿quiénes eran los hijos de Dios? Una de las interpretaciones de este pasaje de la Biblia ha sido mucha gente decir, no, eran los hombres buenos, eran hijos de Dios, los hijos de Set. No, sino porque si fueran hombres, Dios le dijo a los hombres, procread, henchid la tierra. Sí, ha habido muchas épocas en donde pues ha habido, pero al final eso no, Dios no lo ha castigado y dice, no, es que me arrepiento de crear al hombre, de tanto adulterio como hay, de la sodomía, sí que les mandó fuego, pero del adulterio tampoco. Entonces, no puede ser que esto sea solo adulterio, esto es algo más. El diccionario dice, como hijos de Dios, Elohim, y Elohim termina significando ángeles. ¿Ángeles? ¿Qué has dicho? Ángeles no son, pero no son demonios, entonces, pero son, ahí dice ángeles, hijos de Dios. Bueno, entonces, fruto de aquellas uniones, había entonces gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos son los héroes famosos muy de antiguo. Esos gigantes en hebreo se llaman Nefilim, significa caídos. Son los Nefilim. Es decir, hijos de Dios, hemos dicho que son Elohim. El resultado de la unión con las hijas de los hombres son Nefilim, caídos, ¿vale? No hay que distinguirlos. En griego ya le dieron el nombre de gigantes, gigas. Bueno, entonces, ¿cuál era el objetivo de eso? Pues era destruir la raza humana. Como consecuencia, Jesucristo no se podría encarnar y el plan redentor de Dios no se podría ejecutar. Ese era el objetivo, un objetivo genético, biológico, cargarse el sistema, porque aquí los hombres han dejado de ser hombres. Ese es el objetivo. Por eso Dios destruyó a los Nefilim totalmente con el diluvio, a los resultados. Dijo, no dejo ni uno. Y Dios escogió a Noé, porque dice, he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Otros traducen, justo en tus generaciones. Es decir, en tu línea ascendente genealógica no hay la mezcla entre Elohim y mujeres. Por eso te dejo aquí. Y a partir de aquí ya volverán a haber solo hombres. ¿Os acordáis el título que más le gustaba al Señor? 80 veces está en los Evangelios, el Hijo del Hombre. Y por eso empieza el Evangelio, eso que nos suena tan raro, hijo de tal, hijo de cual, hijo de tal, Adán. Amigo, ahora se entiende, ¿verdad? Pues, bueno, entonces, 80 veces, dice, aquí tenéis ejemplos, pero es que curiosamente muchos de esos ejemplos tienen que ver con Noé. Dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria con su Padre, y entonces pagará cada uno. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Os digo, les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra.
Siempre él mismo se llamaba Hijo del Hombre, le gustaba. ¿Veis ahora el porqué? Porque no lo entendíamos muchas veces. Sí, ya sabemos que es Dios y hombre y tal. No van por ahí los tiros. Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Ser verdadero hombre no es obvio e inmediato en cuanto se sabe la historia. No es Nefilim. Pero dice que los últimos tiempos serán como los de Noé. Luego, una cosa es cierta, en este momento hay mucho Nefilim. ¿En qué se diferencian los nefilines de hoy de los nefilines del Génesis? ¿En qué? En que no son gigantes, porque ya se han dominado los hijos de Dios esos, el gen del gigantismo. Y entonces, ¿dónde están? ¡Ja! Tremendo. Si tiráis un poquito del hilito, la bestia del mar, decía, ¿verdad? Que sale del mar. ¿Qué animales salen del mar? Los anfibios. De ahí salen luego las serpientes también. ¿Ah? Entonces, los anfibios, los reptiles. ¿Habéis oído hablar de la palabra reptiliano? Si ponéis algo de eso en YouTube, es terrible lo que os encontráis. Pero yo no voy a hablar ahora aquí de lo terrible. Pero lo está diciendo la Sagrada Escritura. En aquellos, el Señor lo dijo. En aquel tiempo tendréis Nefilim, como los días de Noé. Ahora, ya no es lo mismo como antes, pero están. Bueno, habla mucho hasta Ana Catalina Emmerich de ello, habla mucho. De hecho, también después hubo nefilines. En la exploración del Éxodo, en cuanto el demonio supo lo de la tierra prometida que se la voy a dar a Abraham, dijo, aquí lo lleno yo de nefilines. Y cuando llegaron a explorar la tierra, aquellos exploradores que decían, está llena de gigantes, nosotros éramos como saltamontes ante ellos, y todo el mundo un miedo, Dice, ¿habéis tenido miedo de ellos? 40 años a circular por ahí, por el desierto. Pero cuando llegaron, ¿qué dijo Dios? Hay que exterminarlos a todos, hombres, mujeres y niños. Y donde no exterminaron, problemas, siempre, problemas. Y a lo largo del Éxodo, pues hay varias citas en donde se habla de esos gigantes, como Basán, como 9 codos de largo. Bueno, el último es Goliat, que lucha contra David. ¿Esto es ciencia ficción? Pues no, esto está en la Sagrada Escritura. Tiene su sentido. Querían evitar que llegara Jesucristo. Es un plan demoníaco. Y ahora van a sacarlo por sorpresa. Van a decir, aquí tengo unos cuantos. Veréis los poderes que tienen. Etcétera. Una de las cosas que dice Isaías es que los nefilines no tendrán resurrección. ¿Por? ¿Qué significa eso? Que no tienen el qué. Espíritu. Que son cuerpo y alma, pero no espíritu. Claro, cuando no se siguen las leyes de la generación que Dios ha puesto, Dios no pone su espíritu. Nos lleva muy lejos eso. No quiero seguir. Bueno, vamos a ver algunas cosas arqueológicas. No, si eso está ahí. Ahí tenéis fotos actuales, fotos que ha habido, dibujos de la Biblia. Eso ha existido. Ahí tenéis datos arqueológicos. Se llega hasta 36 pies. Si no me equivoco, eso es 8 metros de altura, 9 metros de altura. 12. Llega a haber, hay alguno que se ha encontrado dentro de estas citas que llegaban a 70 metros de alto. Los de la isla de Pascua tienen 100.
Ya no lo sé. Entonces, claro, uno empieza a ver ese tipo de monumentos, ese tipo de cosas, y dice uno, ya veo quién podía tener fuerza para llevar esas cosas. Los que cita la Sagrada Escritura son estos, de aquí, que son de 9 y 13, de 2, ¿cómo es? 2,74 y 3,96, el rey de Gog, el rey de tal. Bueno, cuando nosotros estamos eso, en 1,80, 1,90 yo ya soy alto, ¿no? Bueno, pero... Mediano para ellos. Exactamente. Pero es que ahora los nuevos nefilines ya han dominado el gigantismo. Y entonces... Bueno, entonces él tendrá un poder seductor con finalidad religiosa. Le siguen todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Porque como no amaron la verdad, pues la verdad para ellos era mi verdad, tu verdad, su verdad, la verdad científica, la verdad religiosa, la verdad no sé qué. Como no amaron la verdad, Dios les manda un poder engañoso para que creyendo en él se condenen. Lógicamente ese señor va a reclamar ser el hijo de David por la sangre. Y va a reclamar ser el que decía Jacob en sus bendiciones a Judá. Dice, el Shiloh, el esperado de las naciones. Va a reclamarlo y lo va a demostrar. Va a decir, si yo soy descendiente de... Convencerá a los judíos de que es el Mesías esperado, convencerá a los musulmanes de que es el esperado, el Mahdi, y se presentará con milagros como Salvador. Después del aviso que la tierra ha quedado hecha polvo, pues él tendrá soluciones para que podamos comer. Y entonces establecerá su sistema de racionamiento en una marca que el que no la tenga no comerá. Pues una marca, yo digo, puede ser un chip o puede ser lo que sea. La tecnología puede ser esa, pero el problema no es la tecnología, el problema es el uso de la tecnología. La radioactividad puede ser muy buena o puede ser muy mala. Puede curar tumores o puede matar a millones. Entonces no es decir, veo el chip, me escapo. Coño, no, tranquilo. No es para tener miedo al chip. Bueno, luego vendrá la etapa de afianzamiento en donde a esos tres reyes que se arrepienten, pues son destruidos. Esos tres reyes, ¿quiénes son? El oso, el leopardo de 4 cabezas y el león alado, que coinciden con el imperio ruso, el imperio alemán, el Leopard, y el imperio anglo-americano. Esos son tres que le han dado el poder durante una hora y dicen, oye, que lo estás haciendo mal. Con que lo estoy haciendo mal, ahora verás lo que le pasa a esos tres imperios. Porque ya habrá crecido su poder. Y finalmente lo que a él le importa es la sede de Pedro. Y que llegue el falso profeta para que le quite de en medio el qué. Lo que realmente le impide, el catejón, la piedra que dice, no puede aparecer hasta que no esté quitado el obstáculo. ¿El obstáculo qué es? La Eucaristía, los sacramentos, la presencia de Dios en la tierra. Sí, no, el jefe de los santos es de Daniel, el jefe de los santos sería el Papa. Claro. Bien, en la eclosión terminará de cargarse al tercer rey, que es Estados Unidos. Sube el falso profeta. Estados Unidos cae inmediatamente después del milagro. Y le manda, el anticristo le manda a los chinos. Dice, lo poco que ha quedado sin inundar, lo machacan los chinos. Vendrá la abominación de la desolación, y entonces él podrá implantar su sistema global, que tiene carácter económico-social, que tiene una doctrina, una moral, y hasta su propio calendario, como os decía, como la Revolución Francesa.
empezará contra todo el disidente una persecución sangrienta, utilizando lo que quede de la tecnología, utilizando lo que sea, ¿no? Y imitando a otros precursores que ha tenido en la historia, como Juliano IV el Apóstata, que perseguía todo, como el Tercer Reich, o como los maometanos, casualmente, hoy. Bueno, no, vamos a terminar con su sistema. La marca está relacionada con el número 666, se pone en la frente, que es el pensamiento, o en la mano. ¿Os acordáis que los 144.000 sellados eran en la frente también? Este imita, y lo pone ahí, su marca, que con la marca se permite el acceso al nuevo sistema económico-social, que en mi opinión es que estará basado en el byte oro, en apuntes de cuenta electrónicos con el patrón oro. Y sin él no se tendrán los beneficios del llamado estado de bienestar, ni pensiones, ni seguridad social, ni atención sanitaria, ni desempleo, ni todas esas cosas. Y claro, la contrapartida es que si nos apuntamos a ese sistema, lo que dice el Apocalipsis es esto: que si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca de su frente en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios que está preparado puro en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo, ni día ni de noche, para los que adoran a la bestia de su imagen, ni para el que acepta la marca de la bestia, de su nombre. El sistema probablemente tiene que ver con este código de barras, implementado tecnológicamente, vayamos a saber cómo, pero básicamente. Y puede ser el del chip, que hoy en día pues se implanta en tantos sitios, pequeñillos, la tecnología existe. Bueno, ahí dentro cabe mucha información, el código de barras, en fin, pero esto voy a decir, esto es tecnología que se puede usar para el bien o para el mal. Esto no por el que ponga el código de barras es que soy del anticristo, no. Bueno, y luego será el jefe de Israel, profanador e impío. Es decir, que lo tenemos seguro, sale como político seguro de Israel. Bien, se instalará en Jerusalén, inicialmente será aceptado por los judíos, pero posteriormente descubrirán el engaño, se desengañarán y se convertirán. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el pacto entre muchos? Bueno, pues si seguimos lo que dice la astronomía sagrada, la última semana de Daniel se mide en tiempos, que son años lunares, duran 354 días. Si restamos 354 por 7 del plazo máximo, que era el 21 del 12 del 20, llegamos a la fecha del 10 de marzo del 2014. Es decir, ya se ha hecho el pacto entre muchos. Hace un año. Ya se ha hecho. Fijaros, me preguntáis por las tétradas lunares. Pacto entre muchos es que 10 reyes le dan el poder por una hora. 10 reyes que son poder político, mediático, económico. Ya se lo dieron al anticristo, ya saben quién es, probablemente el que gana las próximas elecciones en Israel, probablemente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué? Dice, ¿tenemos alguna posibilidad de saber si esto ha sido ya o no hoy? La respuesta es, pues solo indirectamente. Entonces, si analizáis cosas que han pasado después del 10 de marzo del 2014, es muy sorprendente. Por ejemplo, apareció todo el tema de Ucrania.
en donde parecía que Rusia se tenía que comer ya Ucrania en un bocadillo enseguida. Y sin embargo, Putin nunca se lanzaba por ella, como si alguien le parara. Segundo, apareció el Estado Islámico, cada día peor, lo del Estado Islámico. Es como el anticristo tiene dos brazos para hacer su trabajo, como el Dios Padre tiene dos brazos para hacer su trabajo de la redención. Dios Padre tiene al Hijo y al Espíritu Santo. El anticristo tiene al comunismo y al islamismo. Y los trabaja los dos. Por eso es muy probable también que llegue algún día en donde veamos un pacto árabe-israelí de paz, encabezado por este hombre. Pero ese no era el pacto que decía Daniel. ¿Qué más cosas hemos visto en el 2014? Bueno, hemos visto, en cuanto analicéis, hemos visto muchas cosas, por ejemplo, el ébola, la eclosión del ébola. Cosas que dice uno, es que huelen tan raras, que de pronto todo eclosiona ahí. Es como, a mí me suena y dices, bueno, pues si no le han dado el poder, lo parece. Y fijaros que eso coincidía pues en las cercanías de un eclipse lunar de estos de la tétrada, que decíais, pero no es exactamente. Bueno, y no sé, seguramente me dejo algo en el tintero, pero bueno, con esto creo que tenemos suficiente idea de todo lo malo, que lo hemos visto, nos ha tocado verlo en viernes. Entonces ahora no sé si no va a haber bendición, pero entonces yo creo que deberíamos hacer una oración final, que a ver quién coge el micrófono, y una alabanza al Señor y una petición de que nos proteja la Virgen María, que se va a quedar en la lucha aquí, afortunadamente. No penséis que todo es lo malo, volvemos a los aquí. Entonces agradecemos al Señor por la intercesión de Santa María Magdalena. Dios te salve, Reina y Madre de vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísimo, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.